Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 173. El tema de hoy, la vida cristiana no es fácil. Lo arrestaron por predicar el evangelio y su esposa murió dejándolo con 4 hijos, uno de ellos ciego. Aún así, se negó a dejar de predicar el evangelio. Escribió sus mejores obras en una celda de la prisión, la cual ha sido fuente de inspiración y ayuda espiritual para un sinnúmero de lectores. Traducida a más a 200 lenguajes, nunca ha dejado de ser imprimida desde el día en que se publicó por primera vez en 1678, El progreso del peregrino. Es una alegoría escrita por John Bunyan. Cuenta la historia de una persona llamada Cristiano que se va desde su ciudad natal a la ciudad celestial. Por el camino se enfrenta a muchas dificultades, obstáculos, desafíos, a pesar de los cuales persevera fielmente hasta el final. Llevar una vida cristiana no es fácil. Tendrás que enfrentarte a muchas dificultades a lo largo del camino, pero estas no deben hacer que te descarriles. De hecho, al atravesar tiempos difíciles del lado de Jesús, resurgirás más fuerte, sabio y más conformado a Cristo. Así es. Vamos entonces a la palabra de Dios. Leamos en Salmos capítulo 77. Salmos capítulo 77, vamos a leer versículos del 1 al 9. Salmos 77 del 1 al 9, lo vamos a hacer en PDT, Palabra de Dios para Todos. Tú haces maravillas, al director Jedutún, canción de Asaf. Clamo a Dios con un grito, a Dios le llamaré a gritos para que me escuche. El día que atravesé por dificultades, busqué al Señor, elevé mis manos en oración toda la noche sin descanso, pero no recibo consuelo. Pienso en Dios y lloro. Me pongo a meditar y termino desalentándome. No me dejes dormir. Quiero decir algo, pero no puedo porque estoy demasiado inquieto. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Por la noche recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre y no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Nos ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? ¿Se ha olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? Amén. Bueno, vamos entonces al primer punto de esta lectura que lleva como título este devocional, La vida cristiana no es fácil, y el primer punto es angustia. ¿Has sentido angustia? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo tienes que responder a ella? Vamos a ver. Mi amigo Luigi es un hombre que suele comenzar sus oraciones quejándose un rato. Este salmo comienza con el salmista derramando sus quejas ante Dios. Tener una relación con Dios no nos protege de la angustia. El salmista había pasado en vela toda la noche y él decía, no me dejes conciliar el sueño. Se siente como si Dios lo hubiera rechazado y nunca más volverá a experimentar su favor. En esta primera parte del Salmo comenzamos a ver cómo responder a la angustia. Lo primero que tienes que hacer es que tienes que estar seguro de qué. ¿De qué tienes que estar seguro? Primero, que Dios escucha tu clamor. Para responder a la angustia, lo primero que debes hacer es estar seguro que Dios escucha tu clamor. Dile a Dios lo que estás sintiendo exactamente, como lo dijo el salmista Asaf. Él dijo, a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Este primer paso no podemos dejarlo pasar. Es necesario entender que Dios escucha nuestro clamor. Lo segundo, cómo podemos responder a la angustia, es saber que a Dios le gusta tu honestidad. Hacer preguntas honestas tiene un efecto terapéutico. El pueblo de Dios trae sus dudas, dificultades y angustias ante Dios y le interpela. Incluso Jesús en la cruz hizo una pregunta citando Salmos 22:1, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo vemos en Mateo 27:46. Dios quiere que seas sincero con Él. No quiere que simules que todo va bien, sino que quiere escuchar el clamor de tu corazón. Te atrae a su presencia incluso en los tiempos de angustia. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar. Vamos a orar, seguros de que el Señor nos escucha y siendo completamente honestos con Él.
Amado Señor, quiero darte muchísimas gracias, amado Padre, porque tú escuchas el clamor de mi corazón. Gracias porque no me rechazas y tus promesas nunca me fallan. Gracias porque eres fiel y sé que me oyes. Por eso presentamos hoy nuestro corazón. Abra su corazón y presente su situación. Sea sincero con el Señor, muéstrele cómo está en este momento, muéstrele y cuéntele que hay algo que le angustia, que le preocupa, cómo se siente. El Señor está allí para escucharte. Señor, mira todas las oraciones que en este momento tus hijos están haciendo delante de ti. Te ruego por favor que en tu misericordia nos escuches con tu oído atento para sanar nuestro ser. En el nombre de Jesús, amén. Les invito ahora a que abra su Biblia en Hechos capítulo 15. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 21. Hechos 15, recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. La reunión en Jerusalén. Algunos hombres llegaron a Antioquía desde Judea. Empezaron a enseñar a los hermanos: ustedes no se salvarán si no se circuncidan como manda la tradición de Moisés. Pablo y Bernabé estaban en contra de esta enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin se decidió que Pablo y Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y ancianos líderes acerca de este asunto. Patrocinados por la iglesia, pasaron por las regiones de Fenicia y Samaria, contando detalladamente cómo los que no eran judíos habían creído, lo que era motivo de gran alegría para todos los hermanos en cada lugar. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás les contaron lo que Dios había hecho con ellos, pero algunos creyentes partidarios de los fariseos se pusieron de pie y dijeron: los creyentes que no son judíos tienen que ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de ese asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo: hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos, para que ellos crean. Dios conoce a todos los seres humanos, incluso lo que piensan, y acepta a los que no son judíos. Lo demostró a darles el Espíritu Santo a ellos, tal como nos lo había dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. Entonces, todos se quedaron callados y escucharon lo que Pablo y Bernabé les contaron sobre todas las señales milagrosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos míos, escúchenme. Simón Pedro ya nos había contado cómo Dios demostró su amor por los que no son judíos y cómo por primera vez hizo que ellos fueran parte de su pueblo. Eso mismo dijeron los profetas, como está escrito: yo, el Señor, regresaré después, el reino de David es como una carpa caída, pero yo levantaré sus ruinas, la haré de nuevo. Así el resto de la humanidad buscará al Señor, junto con todas las naciones que han sido llamadas a ser parte de mi pueblo. Esto lo dijo el Señor, que hace que todo sea posible. Esto lo hizo saber desde el principio. Por lo tanto, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosle que no coman nada que no se haya contaminado por haber sido ofrecido a los ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre, porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. El segundo punto que vemos aquí en este tema que estamos tratando de que nuestra vida cristiana es difícil, es disputas. ¿Cómo debes resolver las disputas? Bien interesante, porque es necesario que aprendamos a resolver las disputas. Aquí vamos a verlo. No hay nada de sorprendente en que la iglesia haya discusiones, disputas y debates. Aquí leemos que se provocó un altercado y serio debate acerca de los requisitos para ser aceptado plenamente como cristiano, o sea, como miembro de la iglesia y para ser salvo. ¿Era requerida la circuncisión? Vemos aquí un proceso de 4 pasos para la toma de decisiones. Es un gran modelo para lidiar con las disputas de hoy en día en la iglesia local, nacional e incluso mundial. Vamos a ver esos 4 pasos. Toma atenta nota, porque también es muy importante para que puedas lidiar
con los problemas en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Lo primero es convoca una reunión. Algunos insistían en que todos fueran circuncidados. Pablo y Bernabé protestaron vehementemente y convocaron una reunión especial para que ambas posturas tuvieran un debate juntas. No tengas miedo al conflicto. Cuando la gente inteligente se reúne para hablar de cuestiones que importan, es natural y productivo que se den desacuerdos. De hecho, eso es lo que hace interesante las reuniones. El segundo paso es considera y debate. Dice, después de una larga discusión, al final hubo dos argumentos que inclinaron la balanza del debate. El primero, su razonamiento está basado en una experiencia del Espíritu. El primer argumento de Pedro se basaba en lo que había visto hacer al Espíritu Santo en la casa de Cornelio. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Hacer distinciones hubiera sido oponerse a Dios. Esto llevó a esta conclusión. Creemos que solo somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, dice el verso 11. Y el segundo razonamiento que salió de esa discusión fue que se basó en las pruebas que mostraban las Escrituras. Esto es importante, tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Santiago señala que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios están alineados. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, dijo él. Muestra cómo las Escrituras predijeron la inclusión de todas las naciones y sugiere un camino para avanzar coherente con la experiencia del Espíritu Santo y las pruebas halladas en la Escritura. Podemos estar seguros de que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios siempre estarán de acuerdo. Lo que no podemos saber a ciencia cierta es si comprenderemos correctamente ambas. Aquellos que arguían que todos debían ser circuncidados lo hicieron basándose en las Escrituras. Pedro y Santiago no dejaron a un lado las Escrituras, sino que arguyeron que los otros las habían comprendido mal. Y el tercer paso que tuvieron ellos aquí fue llegar a una decisión, ¿sí? Llegar a tomar una decisión. Y dice que al final ellos decidieron. Aquel fue un momento extraordinario en la vida de la iglesia primitiva. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Fue un momento muy especial y emocionante que los redujo al silencio. A fin de cuentas, todas las decisiones necesitan de un juicio. El apóstol Santiago dice, por lo cual yo juzgo. El factor decisivo fue que no quisieron ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Todos los pueblos habían de ser invitados a la iglesia, sin importar su trasfondo, aunque no todas las prácticas estaban permitidas. La lección que aprendemos aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos para no cargar con obstáculos innecesarios a la gente que está explorando la fe en Jesús. Y tenemos que cuidarnos de no definir a la iglesia de una manera demasiado limitada. Ya por último, el último paso que ellos tomaron fue comunicar la decisión. Ellos escribieron lo decidido, dice el verso 20. Las actas de reunión no son simplemente una formalidad, son importantes para dejar constancia de las decisiones. Como veremos en nuestro devocional de mañana, las decisiones tienen que ser comunicadas. Vamos entonces a orar. Si usted tiene algún conflicto en su lugar de trabajo, en su iglesia, en su comunidad, en su casa, toma estos consejos, estos 4 pasos. Son bien importantes y deja que el Espíritu Santo te guíe. Amado Señor, danos la sabiduría cuando tengamos que lidiar con disputas, especialmente en la iglesia, también en todos nuestros lugares donde nos desempeñamos. Gracias porque hoy estás derramando tu Espíritu en todas las partes de la iglesia. Ayúdanos a tener tu misma actitud de no hacer distinción alguna entre nosotros y entre ellos. Te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Ahora abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 10. Vamos a leer también el capítulo 10 completo y el capítulo 11 desde el 1 hasta el 13. Dice así Primero de Reyes, capítulo 9, desde el verso 10. Otras construcciones de Salomón. Le llevó 20 años a Salomón construir el templo del Señor y el palacio del rey. Y después de 20 años el rey Salomón le dio 20 aldeas de Galilea a Hirán, rey de Tiro. Salomón le dio al rey Hirán esas aldeas porque Hirán le ayudó a construir el templo y el palacio. Hirán le dio a Salomón todo el cedro, pino y oro que él quería.
Hiram viajó desde Tiro a ver las aldeas que Salomón le había dado, pero cuando las vio no le gustaron para nada y dijo: ¿qué son estas aldeas que me diste, mi hermano? Él llamó a ese territorio Kabul y hasta el día de hoy esa región se llama así. Hiram le había mandado al rey Salomón 3.960 kilos de oro para la construcción del templo. El rey Salomón obligó a la gente a estar a su servicio para la construcción del templo del Señor y de su propio palacio. Luego lo usó para construir muchas otras cosas. Construyeron terrazas, hasta el muro de la ciudad alrededor de Jerusalén. Construyeron también las ciudades de Hazor, Megiddo, Gezer. El faraón, rey de Egipto, había peleado contra la ciudad de Gezer y la había incendiado, matando a los cananeos que vivían allí. Salomón se casó con la hija del faraón y el faraón le dio esa ciudad a Salomón como regalo de bodas. Salomón la reconstruyó y también construyó la ciudad de Bet-Jorón de abajo. El rey Salomón también hizo construir las ciudades de Balat y Tadmor en el desierto de Judea. También construyó ciudades de almacenaje, cuarteles para sus carros, cuarteles para alojar las caballerías y todo lo que Salomón quiso construir, tanto en Jerusalén como en el Líbano y en todo el territorio que gobernaba. A la gente que quedaba en los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, los cuales no eran israelitas, o sea, a los descendientes de ellos que aún quedaban en el país y que los israelitas no habían podido destruir, Salomón los obligó a trabajos forzados, y así siguen hasta el día de hoy. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser su esclavo, sino que los empleaba como soldados, comandantes y oficiales de los carros de combate y de la caballería. Había 550 supervisores a cargo de los proyectos de Salomón. Ellos dirigían a la gente que realizaba el trabajo. La hija de Faraón se mudó a la ciudad de David, al palacio que Salomón construyó para ella. Luego, él construyó las terrazas. 3 veces al año, Salomón ofrecía sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas para festejar en el altar que construyó para el Señor. El rey Salomón también lo usaba para quemar sus ofrendas ante el Señor, así que conseguía lo que necesitaba para el templo. El rey Salomón también construyó barcos en Esión-Geber. Esta aldea está cerca de a la orilla del Mar Rojo, en la tierra de Edom. El rey Hiram tenía hombres muy entendidos en cuanto al mar que viajaban mucho en barco. Él los mandó para servir en la flotilla de Salomón y trabajar junto a los hombres de Salomón. Las naves de Salomón fueron a Ofir y sus barcos trajeron casi 14.000 kilos de oro de Ofir para el rey Salomón. Capítulo 10 de Primero de Reyes. La reina de Sabá. Para honra del Señor, la reina de Sabá oyó hablar de Salomón. Así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían donde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: de verdad en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando vi esos logros con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de ellos. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan lo que había escuchado. Qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey de Israel. El Señor Dios siempre ha amado a Israel y por eso te hizo rey, para que gobiernes con justicia y rectitud. Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3.960 kilos de oro. También le dio muchas especias y piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que se recibiera tal abundancia de especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. El rey Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca se había importado madera de sándalo ni hasta el día de hoy se ha vuelto a traer. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, además de lo que el rey generosamente ya le había regalado. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. El esplendor de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía 22.000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a las ganancias de los comerciantes, a todos los reyes árabes y a los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 7 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado. Cada uno pesaba 1,5 kilos
y el rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones para cubrir al trono. Su espaldar era redondo y el asiento tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban de pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos. Eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata porque en la época de Salomón había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. El rey también tenía una flota de barcos de carga que mandaba para hacer comercio con otros países. Esta flota era de Irán, que cada 3 años volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Salomón sobrepasó todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Gente de todo el mundo quería ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban cada año regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Así que Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenían 1.400 carros y 12.000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra y que la madera de cedro fuera tan común como la higuera que crecían en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Se importaba un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios por el intermedio de los comerciantes de Salomón. Ahora vamos al capítulo 11, Primero de Reyes 11, Salomón y sus muchas esposas. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 otras esposas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto a Astarte, diosa de los sidonios. También adoró a Moloc, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió del todo al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloc, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas ofrecían sacrificios quemados a sus dioses. Salomón dejó de seguir al Señor Dios de Israel. El Señor, quien se le había aparecido 2 veces, se enojó mucho con Salomón. Le dijo a Salomón que no debía seguir a otros dioses. Sin embargo, Salomón no obedeció al mandato del Señor. Así que el Señor le dijo a Salomón: tú elegiste no mantener el pacto conmigo ni obedecer mis decretos, así que yo te prometo que te voy a quitar el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, como amé a tu papá David, no te lo quitaré mientras vivas. Esperaré hasta que tu hijo llegue a ser rey y entonces se lo quitaré a él. De todos modos, no le quitaré todo el reino, dejaré que gobierne una tribu. David era mi siervo y lo haré por él y por Jerusalén y la ciudad que yo elegí. Ay, qué triste. Bueno, vamos ahora entonces para el tercer punto. Entendiendo que el tema de hoy es que la vida cristiana no es fácil. ¿Sí? Ya sabemos esa verdad de la palabra. Sabemos que la vida cristiana no es fácil. Por lo tanto, vamos ahora a estudiar este tercer punto. ¿Cómo engaños? ¿Cómo debes resistirlos? ¿Cómo vamos a resistir los engaños? No sé si has sido engañado alguna vez por un amigo, por un compañero, por un cónyuge, pero todos tenemos que atravesar por ese camino de los engaños. La pregunta es: ¿cómo debo resistirlos? Y vamos ahora a mirarlo aquí en la palabra de Dios. El éxito puede ser más peligroso para nosotros que el fracaso. Salomón fue altamente exitoso y tuvo un gran don de sabiduría. A pesar de ello, al final de su vida se descarrió. La vida de Salomón nos presenta un desafío y una advertencia. Salomón lo tenía todo.
En 20 años había construido 2 grandes edificios, el templo y su palacio. La reina de Sabá estaba maravillada de lo que vio. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, dijo ella, pero en realidad no me habían contado ni siquiera la mitad. Tanto en sabiduría como en riqueza superas todo lo que había oído decir. Ella reconoce que solo puede ser la obra de Dios, cuando dijo en el versículo 9, el Señor te ha hecho rey para que gobiernes con justicia y rectitud. Pero lo trágico es que Salomón no acabó bien. No siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. Su corazón se había apartado de él. ¿Por qué se torcieron las cosas? Todo empezó por la promiscuidad. El rey Salomón estaba obsesionado con el sexo. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Al final, sí acabó siguiendo dioses detestables. En el verso 4 dice, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses. Hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Vemos aquí que Salomón actuó contrariamente al mandamiento explícito de Dios, que consiste en que el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. Eso lo dice en Deuteronomio 17:17. Aquellos reclamos descarriaron a Salomón. David se equivocó de vez en cuando. Cuando lo hizo se arrepintió y volvió al Señor, siguiéndolo de todo corazón. Pero Salomón nos muestra algo diferente. 700 esposas y 300 concubinas no es algo que suceda de la noche a la mañana. El corazón de Salomón tuvo que ir haciendo concesiones. A pesar de las bendiciones de Dios, Salomón permitió que el pecado creciera y al final lo arruinó todo. Para evitar acabar como Salomón, tienes que mantenerte cerca de Jesús y escucharlo todos los días. Porque como dijo Jesús, la reina de Sabá vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús dijo, y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Eso lo dice en Mateo 12:42. ¿Quién era ese? Pues Jesús. Debemos escuchar cada día su sabiduría para poder ser libres de los engaños. Y si en algún momento caemos en una trampa, en un engaño, poder arrepentirnos y salir de ello y seguir de cerca a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias por esta advertencia. Gracias, Señor, porque nos adviertes que debemos guardar nuestro corazón de los desórdenes sexuales, de la promiscuidad, de buscar pareja en personas que no te siguen a ti. Guarda nuestro corazón y ayúdanos a estar completamente entregado a ti, a seguirte con todo corazón hasta el final de nuestras vidas, a serte fieles siempre, en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace un comentario tomando Primero de Reyes 11 del 1 al 13. Como un hombre tan sabio pudo ser tan tonto por causa de las mujeres, dice la pastora Pipa. También era desobediente. Dios le había dicho que no se casara con mujeres de aquellos lugares y a pesar de eso Salomón lo hizo. Dios le había advertido que acabaría descarriándolo y así sucedió. Sí, desafortunadamente vemos en Salomón que no obedeció a Dios. Y esperamos que nosotros podamos ser obedientes. Recordemos que aunque esta vida cristiana no es fácil, tenemos al Espíritu Santo quien nos da de su gracia para poder ser firmes y permanecer fieles hasta la muerte. Recuerde que aunque experimentemos la angustia, tenemos al Señor que nos escucha, que nos ayuda si le hablamos con honestidad. Recuerde que aunque enfrentemos las disputas, el Señor nos habla en su palabra de cómo resolverlas. Y nos enseña a reunirnos, a debatir las situaciones, pero también nos enseña que tenemos que llegar a tomar una decisión y las decisiones se toman dirigidos por el Espíritu Santo y por la palabra. Y debemos comunicar esa decisión para que todos lo tengan claro. Y lo tercero que tenemos que enfrentar también son los engaños en nuestra vida cristiana, pero también tenemos la forma de resistirlo y es con el poder del Espíritu Santo. Bueno, este devocional fue muy productivo y espero que sea de muchísima bendición para sus vidas. Recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.